Muchachada, ha llegado el momento de hacer una de las reseñas más esperadas en los últimos tiempos en este canal. Estamos hablando ni más ni menos que de las Nike Alpha Fly Next. Así es, muchachada, han llegado a mis manos, mejor dicho, a mis pies, las Alpha Fly Next. Las zapatillas con las cuales Eliud Kipchoge ha quebrado las 2 horas en maratón. No digo el récord mundial porque diferentes situaciones un tanto artificiales, por así llamarlos, hicieron que no sea reconocido como tiempo oficial, pero quien le quita lo corrido a Eliud se sacó las ganas de ser el primer humano en completar los 42 kilómetros con 195 metros por debajo de las 2 horas. Y los hizo con unas zapatillas muy similares a estas, que no son exactamente igual. De hecho, a partir de que salieron esas zapatillas y que Kipchoge las usó como un prototipo, se abrió un enorme debate a nivel internacional acerca de si eran consideradas o no doping tecnológico. ¿Qué es eso? Tener una ayuda tecnológica lo suficientemente grande como para abrir una brecha entre quienes las están usando y quienes no las están usando, y fue a partir de eso mismo que la IAAF se vio obligada a establecer una normativa, a poner reglas claras hasta dónde se puede llegar, especialmente en lo que es la altura de la entresuela o mediasuela. Acá pueden ver que hay una altura muy grande, lo que se dice es que la que usó Kipchoge era más alta. ¿Qué tiene que ver esto de la altura de la mediasuela? Bueno, está comprobado que a una mayor altura tenemos un mayor desarrollo de zancada y por lo tanto vamos a desplazarnos más rápido usando menos energía. Y dirás entonces por qué hasta no hace mucho tiempo las marcas de zapatillas hacían sus calzados para competir bien bajitos, las voladoras bien chatitas, y no las hacían más altas, siendo que da mayor ventaja. Esto tiene que ver con que a mayor altura también tenemos mayor inestabilidad y lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. A partir de la incorporación de diferentes materiales, en este caso el Zoom X combinado con una placa de carbono, puntualmente en este otro calzado, en la Vaporfly también de Nike, fue que lograron un equilibrio entre lo que es la performance y la estabilidad, algo de lo que ya te voy a hablar en unos segundos más en este video. Por eso quédate hasta el final, porque además te voy a ir contando en este video algunas diferencias y similitudes entre ambos modelos, y también cuál es mi apreciación, cuál es la que creo yo que nos puede convenir más a los corredores mortales, humanos podríamos decirlo, sacando los corredores de elite, los corredores africanos que van a ritmos que nosotros no podemos hacer ni siquiera en 1 kilómetro. Primero, como siempre en este canal, vemos las zapatillas de abajo hacia arriba y notamos que aquí han puesto un caucho bastante más duro, más resistente y con mayor agarre que estaba en la Vaporfly, pero aquí tiene un poco más de protagonismo, un poco más agresiva, y tiene una función eso, no solamente la del agarre, sino también la de la durabilidad, porque es para proteger un poco a estas 2 cápsulas que tenemos aquí en color verde de un lado y roja del otro, que son cápsulas de aire, llamadas AirPods. Son una tecnología que Nike ya viene desarrollando desde hace varias décadas. Del año 1983, creo que fue la primera versión de la Pegasus o la Air Max, no recuerdo cuál fue, que sacó su cámara de aire en el talón, la recuerdan, que quedaba expuesta. Eso, bueno, fue evolucionando a través de los años, fue mejorándose para llegar a lo que hoy es esta cápsula de aire comprimido, que además tiene, como ven ahí adentro, una goma, no queda solamente el aire, y que va a hacer que nos dé una mayor propulsión en esta parte cuando despegamos. Eso no actúa solo, eso actúa en conjunto con los otros materiales que tenemos en esta zapatilla, que podíamos dividir en 3. Por un lado las cápsulas de aire, por otro lado el Zoom X, que es este material que tenemos en la mediasuela, un material muy blando, muy reactivo y muy liviano. La contra que tiene este material todavía, al menos hasta ahora, es que no es muy duradero. ¿Qué quiere decir esto? Que va perdiendo sus capacidades de amortiguación a medida que lo vamos usando. Lo mismo que pasa con el Zoom X, el mismo material que está aquí en la Vaporfly. Quienes hayan usado estas Vaporfly o quienes conozcan a alguien que las usó sabrán muy bien
que es una zapatilla para utilizarla a unos 300, 400 kilómetros, dependiendo de características del corredor. Obviamente habrá gente que te dice, no, yo las usé 800 kilómetros y todavía están. Las podés usar todo lo que quieras, las podés usar si querés 3000 kilómetros. Lo que sí que las propiedades de amortiguación y de respuesta al impacto no van a ser las mismas, van a ir perdiéndose, y te compras unos cuantos boletos para una posible lesión a mediano plazo. Entonces yo creo que no es conveniente utilizar las zapatillas cuando están vencidas, llamémoslas. Hace un tiempo ya hicimos un video hablando de esto, de cómo saber cuando una zapatilla necesita ser reemplazada. Te dejo acá ese video. Reemplazada obviamente para correr, porque sí la podés usar, como dijimos en aquel video también, para otras tareas, como por ejemplo para andar en tu casa, para ir al trabajo, para caminar, pero no para recibir esos impactos fuertes y repetidos que implica correr. Lo que sí, bueno, obviamente tanto en esta Vaporfly como en la Alphafly no son modelos claramente para utilizar en el día a día, son netamente para correr, y para correr en ciertas circunstancias y para ser utilizadas por ciertos corredores. Hablemos de corredores que van a ir a ritmos rápidos y para utilizarlas solamente en entrenamientos de velocidad y en carreras para cuidarlas, porque no te van a durar más de esos 300, 400 kilómetros. Creo yo, si bien a estas todavía las he usado poco, apenas unos 40 kilómetros, que van a tener un poquitito tal vez más de durabilidad, pero que no va a ser mucho más. Yo creo que a los 500 kilómetros ya como mucho deberían ser reemplazadas. Hablábamos entonces de tres grandes protagonistas en la mediasuela, en este calzado, que son por un lado los AirPods, estos dos AirPods, el material Zoom X, y algo que vemos aquí debajo en la parte negra y que inclusive se puede tocar y se puede sentir, es la placa de carbono que también estaba presente en las Vaporfly, aunque en este caso no la podemos ver, sí podemos sentir su acción y vamos a ver cómo se hace muy difícil flexar. Y por sobre todas las cosas, lo más interesante de la placa de carbono como material es que vuelve a su estado original muy rápidamente y de manera perfecta, y eso es lo interesante porque nos va a dar ese efecto de impulso, de rebote en la fase final de cada pisada. Y atención con esto, porque como habrán visto, si tenemos un mayor impulso en la fase final, no va a ser lo mismo hacer el recorrido completo de la pisada, es decir, entrando más con la parte del medio hacia atrás, que las personas que entran más bien con la parte delantera. Vas a sacar muchísimo más provecho en este tipo de tecnologías si entras con la parte trasera. Y dirán, no se puede entrar, está mal, no se puede entrar con la parte trasera, no se puede caer. Mentira, te están mintiendo. Y hay estudios que muestran que más de un 70% de los corredores de élite internacional inclusive entran con la parte trasera del pie. Así que los que te digan que para correr bien tenés que correr con la punta y no apoyar el talón, te están mintiendo. Eso puede servir para ciertos corredores y para otros no va a servir tanto. Por lo tanto, no te pongas loco con eso. También hice un video hace un tiempo, una especie del juicio al taloneo, porque cuando subís una foto a las redes sociales osando tocar con el talón en el piso, algún comentario, ay, me duelen los ojos de verte correr, qué mal, ¿cómo vas a correr así? Muchachos, a ver, la cosa es bastante amplia y va mucho más allá de una simple foto. Tiene que ver con un montón de cuestiones mecánicas, en donde también hay un movimiento de pronación natural en el pie que se va a producir si y solo si entramos con la parte media hacia atrás. Si entras con la parte delantera, nunca se va a producir ese movimiento completo de rotación del pie, que es la pronación y que es un movimiento natural que nuestro pie tiene, inclusive de las personas que corren descalzas, de nuestros ancestros que corrían descalzos, y ese movimiento está hecho para que absorbamos mejor los impactos. De la misma forma, ese recorrido completo de la pisada, no estoy hablando de talonear y caer con el talón, ojo, no se confundan, no estoy hablando de eso, estoy hablando de hacer un recorrido completo con la pisada, va a ser el que nos va a permitir que esta placa de carbono flexe en el momento que tiene que flexar y que se impulse en el momento en que tiene que impulsarse, que es en la fase de despegue, ayudada, apoyada por el Zoom X y por estos AirPods. Ahí tenemos entonces la combinación de estos tres
materiales, estas 3 tecnologías que hacen al resultado final de esta zapatilla, haciendo que sea altamente reactiva y que posibilite limar unos segundos a tus tiempos personales. Para Eliud Kipchoge significarán 20, 15 segundos, que para ellos son lo suficientes como para ganar una carrera, para establecer un récord mundial o inclusive para bajar las 2 horas en maratón. El debate acerca de si es la tecnología o es el hombre es otro, y no voy a caer en eso por más que alguno comente abajo. No importa, porque a los africanos lo haces correr descalzos o lo haces correr con un par de alpargatas, igual hacen buenos tiempos. Claro que hacen buenos tiempos, pero no corren abajo de 2 horas, ¿se entiende? Y no van a ganar maratones. Bikila hace medio siglo corría descalzo y ganaba medallas olímpicas, ganaba el oro olímpico, hacía tiempos que ninguno de nosotros podemos hacer, pero no se acercaba ni a palos a los tiempos que hoy hacen los maratonistas de elite y los que no son tan de elite, digamos. Bikila ganaba carreras con tiempos entre 2 horas 15, 2 horas 20, y hoy sabemos que las maratones del mundo se ganan con muchísimo menos tiempo que eso, y que los tiempos de los ganadores, dependiendo de cada carrera, son más cercanos a las 2 horas 5, 2 horas 4, y sabemos también que la genética humana no ha cambiado. El humano es exactamente el mismo en su composición que hace medio siglo. Sí han cambiado las tecnologías y la ciencia, tanto las del entrenamiento, las de la nutrición, las tecnologías del calzado, un montón de cosas que hacen que el humano sea cada vez más rápido y que la línea de récords mundiales se vaya moviendo a través de los años. Tan simple como eso. Negar que la tecnología y que la ciencia influyen sobre el rendimiento de los deportistas es básicamente negar la historia del desarrollo de la humanidad. Después está en cada uno querer invertir o tener el dinero para invertir en un calzado determinado, sea este o sea cualquier otro. Gente que esté dispuesta a hacerlo, gente que tenga el dinero para hacerlo y gente que no. Pero eso ya es otra discusión, ¿sí? Acá estamos hablando de poner una zapatilla en los pies de un corredor determinado, sea un corredor de elite o un corredor amateur, y ver qué pasa con un calzado y con el otro. Y atención, porque la zapatilla también trae cosas muy interesantes por la parte de arriba, en este upper, que es como una especie de gasa. Lo llegan a ver, parece una telita, y lo es de hecho, muy delgada, muy liviana, que prácticamente no tiene capacidad elástica, pero que sí es muy respirable. Una zapatilla muy fresca, creo que yo de los más respirable que he utilizado. No recuerdo haber utilizado una zapatilla que tenga una malla en su parte superior como esta. Algo muy diferente a lo que tenemos en la Vaporfly del último modelo, que va por el lado contrario, una tela con pocos poros que busca la impermeabilidad. Con esta zapatilla, con la Vaporfly, buscaban eso, que cuando te agarra una lluvia en una carrera, cuando te mojas accidentalmente en un puesto de hidratación, no quede el agua en los pies. Yo creo que acá tampoco va a quedar el agua, de hecho no queda el agua acá. Yo no las he utilizado todavía con lluvia o en condiciones similares, pero de maduro se cae que esta tela, este material, no va a dejar que el agua quede ahí adentro, ¿sí? Simplemente que se escurra, que pase de largo y que salga del pie, pero es un material sintético en donde no hay posibilidad de que quede el agua atrapada. Donde sí hay un poquito de elasticidad es aquí en la parte de la lengüeta, que tiene otra composición del tejido, un poquito más abierta y bastante más flexible. No obstante, cuesta bastante ponerse las zapatillas, es bastante complicado, queda el ajuste casi perfecto al tobillo, y eso también tiene su complicación. Es por eso que pusieron estas 2 tiritas, una adelante y una atrás, y tenés que ponértelas con bastante paciencia. Y a esto atención, para los triatletas, solamente te diría que las podrías usar y tendrías que evaluar si te sirven para correr distancias bien largas. Hablemos de Ironman. Te diría yo que, salvo que no te interesen mucho los tiempos finales de carrera y que busques otro tipo de resultados, ni siquiera para usar en un Ironman 70.3, también llamado medio Ironman, porque vas a necesitar bastante tiempo en la transición número 2 para colocártelas. Y a este problema claramente no lo tenemos si vamos a correr simplemente una carrera de calle, una media maratón, una maratón. Yo creo que apuntan a ese público a larga distancia, a media maratón inclusive y a maratón. Para 10K o para carreras más cortas, 15K, creo que son más convenientes estas. ¿Por qué también? Porque son un poquito más livianas.
no es algo muy perceptible, diría para nada perceptible al tacto. Son apenas 25-30 gramos de diferencia, y ese gramaje tiene que ver con la incorporación de los AirPods y también de un poquito más de material Zoom X, que si bien es liviano, aporta unos gramitos de más. A la hora de compararlas vas a notar que hay un poco más de material en altura del Zoom X en la parte de atrás. También vas a notar que son bastante más anchas atrás, por lo tanto tienen más material, más superficie de apoyo, y ese es otro motivo por el cual creo yo al menos que muchos atletas que corren para la marca, para Nike, no la han elegido a la Alpha Fly para correr maratones, en estas que se han corrido últimamente, las grandes maratones, caso por ejemplo Londres, donde ya está disponible, y sin embargo la mayoría usó la Vaporfly, más livianitas, esos 25-30 gramos que te mostré, y también por sobre todas las cosas una horma más delgada con menos superficie de contacto al piso, algo que para un corredor de estos africanos que pesan 50 y pico de kilos y que corren a 2.50, 2.55 minutos por kilómetro, es algo muy buscado. Tener menos superficie de apoyo les permite menor desgaste y por lo tanto mayor resistencia a la velocidad. En estas vas a tener un poquito más de superficie, vas a ganar en estabilidad, seguramente van a ser un poco más estables. No obstante, en los dos modelos vas a tener ahí un poquitito de inestabilidad si las usás en superficies muy curvas. Yo la he probado y como pueden ver en el video, van a ver cómo cuando doblás ahí medio como que en la parte de atrás sobre todo se van a ir a hundir un poquito más y te va a provocar cierta inestabilidad, pero no vas a tener esos problemas si la vas a utilizar en alguna carrera cuyo recorrido sea mayormente recto. Siempre curvas hay, pero otra cosa que creo yo que no es menor es el cuidado de los AirPods. Esta incorporación de estas cápsulas, que además están bastante expuestas, puede traer el riesgo de que alguna se pinche. Son 4 cápsulas entre las dos zapatillas, la izquierda y la derecha, y si te pincha una sola de las 4, el par ya no sirve más porque vas a pisar diferente entre un pie y el otro, y eso es una lesión cantada. Por lo tanto, cuidarlas. Yo creo que no son para llevar en superficies fuera de asfalto, ni siquiera en un parque. Yo no la arriesgaría. Son zapatillas demasiado costosas como para llevarlas ahí al césped, al pasto, a la gramilla, como lo llamen, donde puede haber alguna piedra, algo que no veas, alguna espina, y por más que tengas la protección del caucho aquí, no estás exento que se pinche por el costado, inclusive por una perforación del mismo caucho. Así que para mí, solamente para asfalto, solamente para competencias, también por la durabilidad que tienen y por el costo. Entonces no vale la pena utilizarlas para sumar kilómetros ni para los entrenamientos. Solamente para algunos entrenamientos puntuales y el resto para tenerlas guardaditas allí para esas competencias en las que queremos dar todo lo que tenemos y buscar mejorar nuestras marcas personales, como digo, sea cual sea tu tiempo, tu ritmo. Ahora, si me preguntás con cuál de las dos me quedo, bueno, las dos creo que son excelentes opciones para este tipo de público que quiera bajar sus marcas personales, que la quieras usar para sus competencias. No obstante, yo me quedo con la Alpha Fly, con esta nueva. ¿Por qué? Porque incorpora más tecnologías. Hace ya un tiempito habíamos hablado en este canal de la evolución que ha tenido la industria del calzado y cómo lo que antes era la incorporación de materiales simplemente en la entresuela parece haber quedado atrás para dar lugar a la conjugación de diferentes materiales y a los efectos físicos que ello produce. Recuerdan que les mostré en algún video qué pasaba cuando se combinaban diferentes materiales desde una explicación práctica física. Y veíamos esto, las zapatillas actuales en donde se combinan estos dos materiales bien diferentes para lograr un efecto que multiplica el poder en sí de la fibra de carbono. Vamos ahora afuera para mostrarles qué pasa si combinamos el poder de rebote, de reactividad de esta pelota con esta otra. ¿Qué pasa cuando las usamos por separado y qué pasa cuando las combinamos? La dejo caer a esta altura, pica esto. La dejo caer a esta altura, pica esto. ¿Qué pasa si dejo caer una arriba de la otra? Miren esto. Ojo.
De esta forma práctica te podés dar cuenta lo que pasa cuando combinás una cápsula de aire con el material X, o la cápsula con una fibra de carbono, o el material Zoom X con la fibra de carbono. Imagínate entonces, si sumamos las tres cosas juntas, el efecto va a sufrir una mayor multiplicación, y por eso es que yo sostengo que la multiplicación del retorno de energía es mayor en la Alphafly que en la Vaporfly. No obstante, como te dije, hay muchos corredores, especialmente los corredores de élite internacional, que al menos hasta ahora siguen prefiriendo la Vaporfly, y creo que tiene que ver con eso. Pero ellos tienen otra lógica. Ellos pesan 53, 54 kilos, yo peso 73. Ellos corren abajo de 3 minutos por kilómetro durante los 42 kilómetros. Yo a duras penas corro a 4.15, 4.20 durante los 42 kilómetros, y para mí, por eso creo que en mi caso va mucho mejor, o va mejor al menos, esta propuesta de la Alphafly. Y me gustaría ahora sí saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen de estas zapatillas? ¿Creen que van en cierta forma a destronar, por así decirlo, a las Vaporfly, que van a ser las utilizadas en un futuro muy cercano por los maratonistas de elite, cuando todo vuelva a la normalidad y vuelva a haber competencias internacionales? Apuntemos ya al segundo semestre, ya que van a estar todas las Majors Marathons allí, que van a ser utilizadas estas Alphafly, o que van a preferir seguir utilizando las Vaporfly. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes si pudiesen elegir entre una de las dos? ¿Cuáles les gustan más? Dejen sus comentarios aquí debajo, así los compartimos entre todos, armamos el debate. Por supuesto también el debate acerca de las tecnologías, esto que les dije antes, que es mi punto de vista, que lo tengo muy claro personalmente, pero que obviamente no tienen por qué compartirlo ustedes, acerca de cuánto puede influir, o si no influye en nada, el uso de la tecnología en el rendimiento deportivo. Y si te gustó este video y te gustan las reseñas de material para corredores, te gusta también aprender sobre nuestros deportes, semana a semana estamos publicando muchos contenidos, por lo tanto te invito a que te suscribas al canal. Si aún no lo hiciste, te voy a dejar acá el botón, y todos los que están suscriptos y los nuevos suscriptores, recuerden tener activas las notificaciones, la campanita, porque así se les avisa cuando hay material nuevo. Y del otro lado les voy a dejar otro video para que vayan viendo mientras esperamos al próximo, para el que ya falta poquito, nada más. Mañana vamos a salir con el plan de entrenamientos que les tengo prometido, el cierre del plan, para que puedan correr sus 10 kilómetros. Abrazo de finisher para todos.